Buenos días. El día de hoy me encuentro con mi compañera Karen Silva, actualmente estudiante de la JDC, con la que nos hemos reunido para hablar sobre un tema de vital importancia para nuestra sociedad y para el país, que es la corrupción. Para esto hemos desarrollado una serie de preguntas que nos ayudarán a ver este tema desde la perspectiva de una ciudadana, o en este caso, una estudiante. Primera pregunta, ¿cómo podría definir la corrupción? Bueno, yo creo que definir la corrupción es demasiado complejo, es algo que nos golpea nuestras vidas a diario a todos, pero dar puntualmente una definición es algo complejo. Personalmente la relaciono con ese poder que tiene alguien y que lo ejerce en lugar de buscar un beneficio social común, lo ejerce para buscar lucro propio. Entonces, para mí eso es la corrupción. Okay. Según usted, ¿dónde podríamos encontrar escenarios de corrupción? Considero que absolutamente en todo. Nuestra sociedad está permeada de corrupción. Normalmente nos referimos a la corrupción únicamente como un tema de corrupción política, pero está en todos los escenarios. Podríamos hablar de corrupción desde un joven, un adolescente que ve la posibilidad de hacer trampa en un examen y lo hace, hasta un gobernante que desvía recursos de salud, de educación y demás, de todo un país para el bolsillo de unos pocos. Es decir, que hasta nosotros podríamos estar siendo corruptos sin siquiera saberlo o sin siquiera tomarlo en cuenta. ¿Qué efectos considera que ejerce sobre nuestros ingresos económicos la corrupción? Bueno, yo creo que para darte una respuesta lo suficientemente objetiva tendríamos que analizarlo desde la perspectiva económica. No es como mi fuerte, pero a opinión personal yo diría que nuestros ingresos son limitados de por sí. ¿Qué pasa? El gobierno invierte o desvía dineros que deberían cumplir y saciar necesidades básicas como educación, salud y demás. Los invierte en otras cosas. Nuestros ingresos tan reducidos tienen que entrar a cubrir esas necesidades. Entonces yo creo que tocan nuestros bolsillos de manera muy negativa. ¿Cómo cree que repercuta esto en la economía del país? Yo creo que repercute de manera muy negativa porque el país se encarga de recaudar unos fondos que se supone debería invertir de manera objetiva para el desarrollo de una sociedad, de un país. Pero ya vemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia no es así. Entonces, aunque quienes dirigen el país no se ven afectados directamente, más allá de la opinión pública no pasa nada más con ellos. El ciudadano del común es quien paga las consecuencias. ¿Qué entidades se ven más afectadas, privadas o públicas, y por qué? Bueno, como anteriormente lo dije, creo que la sociedad está permeada de corrupción, indirecta o directamente. Pero creo que es mucho más notable en las entidades públicas, porque en las entidades públicas es donde está el recurso de toda una sociedad y es más notable como incluso la mala distribución de los recursos causa desigualdad. Por eso hay tantas manifestaciones sociales que se pronuncian ante la desigualdad y la injusticia de estas entidades que ya están permeadas por la corrupción. Cierto. ¿Cree que la corrupción promueve la desigualdad social? Si es así, ¿de qué manera lo hace? Definitivamente sí, porque como lo hemos venido hablando, quienes dirigen nuestro país se encargan de llevarse a sus bolsillos el dinero de todos. ¿Qué pasa? Que lo que debería ser el beneficio, por lo menos el bienestar de todos, se queda en el bolsillo de unos pocos.
no está siendo para nada objetiva la distribución de los gastos, de los recursos. Y esas personas que históricamente han tenido el poder del país, son las que van a tener oportunidades. No es lo mismo ser el hijo de un político reconocido en Colombia que ser el hijo, no sé, de un taxista, de cualquier otro sector social, de un campesino, porque simplemente no, el gobierno no te da esas garantías mínimas, por lo menos de acceder a la educación, a una vida más digna. Ok, y la última, ¿de qué manera considera que podría remediar este enorme problema que inunda nuestro país? Creo que si es complicado definirla, es aún más complicado buscar una forma de remediarlo. ¿Qué pasa? Que todos, absolutamente todos tenemos en nuestras manos, o tenemos la obligación social, moral, de intentar cambiar nuestra situación. Pero quien es como el encargado, quien tiene más poder de hacer un cambio más efectivo, además de la sociedad, es el gobierno. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros hemos perdido credibilidad de estas instituciones. Pero si desde la política se dan garantías para una vida más digna, una vida más justa, y se cumplen con las condiciones mínimas que debería garantizar un Estado democrático y un Estado social de derecho, podríamos hablar de un escenario donde se reduzca la corrupción, el beneficio para unos pocos, y se garanticen condiciones mínimas para la vida de la sociedad. Gracias. Pues gracias a ti, muy interesante tu punto de vista. Gracias por este aporte.